se llama Jorge Ángel. Él es un líder social de la ciudad de Sogamoso, el cual va a participar. Él es gestor cultural también, ha participado en varios eventos. Primero que todo, quiero que nos cuente quién es usted, Jorge Ángel. Bueno, bien, gracias a Colar Radio por la invitación. Pues Jorge Ángel, mi nombre, yo soy un ciudadano acá del municipio de Sogamoso, un preocupado por los cambios, por los asuntos públicos, por los recursos públicos obviamente, y bueno, un apasionado también del cambio y de la vida. Ese es Jorge Ángel, porque si hablamos de mis estudios y todo aquello, pues yo creo que en otro escenario será planteado. Bueno, primero que todo, cuéntenos qué actividades ha realizado usted como gestor cultural, como líder social aquí en la ciudad de Sogamoso, y en qué representaciones ha estado para manifestarlo aquí a nuestros oyentes, porque es importante que la gente conozca los líderes sociales de nuestra ciudad. Claro que sí, mire, como les dije, yo soy sogamoseño de nacimiento, mis padres también son boyacenses, mi madre de Nopsa, ella es artesana, ama de casa, mi padre constructor, él es oriundo de Tasco, entonces pues aquí podemos decir que soy boyacense de pura sangre, porque mis padres son boyacenses. Hace 10 años volví de Bogotá, porque allá fue donde hice mis estudios, allá fue donde hice mi maestría, allá fue donde tengo la mayor parte de mi experiencia laboral, y retorné hace 10 años aquí a Sogamoso. Y bueno, pues preocupado por los asuntos públicos, primero que todo pues estoy vinculado aún en la Junta de Acción Comunal, porque es importante hacer los cambios desde ese sector de la Junta de Acción Comunal. También he estado en la red de veedurías ciudadanas acá del municipio, porque pues en la participación ciudadana también se pueden hacer transformaciones importantes. Y también estoy en la red de emisoras comunitarias acá en Sogamoso y en Boyacá, en Colombia, donde la Presidencia de la República pues ha hecho un esfuerzo importante para vincular a esas emisoras populares. Y bueno, pues ahí estamos haciendo también ese curso de periodismo popular, comunicación popular, para tratar de informar a la ciudadanía desde nuestros recursos, desde nuestros medios, que son nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, todo eso, así como lo hace Colar Radio, que es importante pues mantenernos bien informados. Eso a grosso modo es lo que he venido realizando acá, sin olvidar que también pues tenemos que trabajar, no somos unos desocupados más, sino sencillamente pues le dedicamos cierto tiempo a los temas de ciudad, y pues también interesadísimo en el activismo político y el activismo social. Estamos también vinculados con el partido político del presidente de Colombia, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en el movimiento político Colombia Humana, y ahorita el movimiento político y social Pacto Histórico. Bueno, con respecto a eso, pues hablemos sobre la consulta popular que se radicó en el día de ayer en el Congreso, ¿sí? Entonces, hablemos con respecto a las 12 preguntas que se radicaron allá en el Congreso, y para que las evalúe el Senado de la República. Así es, mire, esta iniciativa pues arrancó, como ya lo sabemos, frente al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Allá 8 senadores no le dieron siquiera el debate respectivo, sino sencillamente radicaron una ponencia negativa, y de esa forma hundieron esta reforma laboral. Y ahí se entrevé que estos senadores pues no les interesa las preocupaciones de la gente, del pueblo, sino sencillamente van por sus intereses personales o los intereses del empresariado. Entonces ese día, el 18 de marzo, fue cuando el presidente pues convocó a las calles
y al ver que se hundió la reforma laboral en el Congreso, en la Comisión Séptima, como les había dicho, pues él convocó a una consulta popular, que eso está enmarcado en la Constitución Política de Colombia, y él convocó a esa consulta popular desde el 18 de marzo. Desde allí se empezaron a crear comités municipales, comités barriales por el sí a la consulta popular, porque pues de eso se trata la democracia. Pues también hay comités promotores por el no y comités promotores por el abstencionismo para que no salgan a votar esta consulta popular. Entonces, desde el 18 de marzo a la fecha, al 1 de mayo, ya se radicaron las preguntas, pero también ha sido un gobierno bastante abierto al pueblo, porque es el primer gobierno popular que ha tenido Colombia entre estos 200 años de libertad y de independencia. E invitó a la ciudadanía, abrió una convocatoria desde el Ministerio del Interior en cabeza de Armando Benedetti, donde abrió el espacio para que la ciudadanía postulara sus preguntas. Y bueno, salieron de esa convocatoria, de todas las preguntas, salieron estas 12 preguntas de las que estamos hablando el día de hoy, y ayer pues el mismo presidente, con el acompañamiento de la bancada del Pacto Histórico, con la bancada del Gobierno del Cambio en el Congreso y en la Cámara de Representantes, pues ante la Secretaría del Senado radicó estas 12 preguntas que ya se ha venido realizando bastante pedagogía, y ayer 1 de mayo pues se aprovecharon esos espacios para hablar de la consulta popular. El comité de la consulta popular se creó el 29 de marzo acá en Sogamoso, donde asistieron diferentes municipios de la provincia del Sogamuxi. Entonces se tomó la decisión de crear el comité provincial de la provincia del Sogamuxi, donde lo conforman 13 municipios, entre ellos Sogamoso como capital de provincia, pero no sin antes decirles que el mismo presidente Gustavo Petro nos ha dicho que en una familia se puede conformar un comité, donde hay más de 2 personas, se puede crear un comité. Y bueno, los sindicatos también ellos se vincularon a esta consulta popular. Como lo sabemos, también se vinculó la conferencia episcopal, donde el mismo presidente Gustavo Petro pues ha hablado que falleció pues el Papa Francisco, donde él en su red de X pues menciona que se fue un gran amigo, en cabeza de él, porque la reforma laboral pues es un tema social más que un tema político, es un tema social que nos afecta a todos nosotros que buscamos pues una reivindicación de nuestros derechos laborales. También las juntas de acción comunal pues también están haciendo ese trabajo, están haciendo lo propio para promover el sí a la consulta popular. Bienvenido pues en una democracia pues van a haber opiniones divergentes, diferentes, pero para eso están estos mecanismos democráticos. Es un mecanismo bastante democrático que por primera vez un gobierno nos ha invitado a legislar, ya que pues el Congreso le quedó grande legislar en materia de nuestros derechos laborales y reforma a la salud, reforma pensional. Entonces nos está convocando a que nosotros como pueblo, como ciudadanía consciente y pensante, pues salgamos a votar. Después de esto, ya con el radicado el cuestionario de estas 12 preguntas en el Congreso, pues tiene el Congreso, o el Senado mejor, tiene 20 días o máximo 30 días para que emita su concepto positivo o negativo, y después de eso el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 3 meses para convocar a elecciones, para que esta consulta popular tenga pues legitimidad. Ya es legítima, pero para que tenga bases sólidas desde la legalidad se necesitan cerca de 13.500.000 colombianos que salgan a votar, independiente si votan por el sí o votan por el no, pero se necesita que 13.500.000 colombianos y colombianas salgan a las urnas a votar.
y para que las preguntas salgan aprobadas por el sí, entonces se necesita la mitad más uno de esos 13.500.000 votos para que salgan pues refrendadas con el pueblo. Ya con eso salen aprobadas las preguntas, salen votadas por el sí estas preguntas, el Congreso de la República tiene que respetar este mandato popular para que legisle alrededor de estas preguntas, tiene hasta 5 meses o 6 meses para emitir y para legislar, para que haya una ley laboral ajustada a nuestras necesidades como trabajadores. Tiene 6 meses, si no legislan, el presidente está facultado a sacar una reforma laboral vía decreto. Entonces, ese es básicamente como los cronogramas, los tiempos, y adicional, pues acá tenemos muchas problemáticas en materia laboral y eso es lo que está convocando el gobierno del cambio, a que nos sentemos, dialoguemos, hablemos y hablemos alrededor de tantas problemáticas, pero hoy lo que nos convoca son estas 12 preguntas de la consulta popular, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Ya muchos de la oposición y muchos empresarios han dicho que son preguntas lógicas, son preguntas que para qué se van a gastar recursos públicos a convocar a una consulta popular. Ya se están diciendo que se van a gastar cerca de 500.000 millones de pesos y que no es necesario. Piensan en la plata, ¿no? Señor. Piensan es en el dinero, ¿no? Más que la necesidad del pueblo, del por qué hacer esta consulta. Así es, entonces piensan en sus derechos individuales y no en los derechos colectivos, donde ya muchos empresarios, por ejemplo Mauricio Armitage, él dice que al trabajador hay que darle lo justo, hay que darles los tiempos laborales necesarios, que son las 8 horas, y pues tener nuestro tiempo libre también. Entonces, con todo ese tiempo que le hemos venido diciendo, se necesitan cerca de 7, 8 meses para que esto salga adelante. Y bueno, ahí estamos realizando esta pedagogía con todas las personas, con los comunales, con las madres de familia. En este comité que le comentaba Fernando, se vincularon en la primera reunión que tuvimos, en la instalación del comité de la consulta popular, acá de la provincia del Sogamuxi, asistimos cerca de 50 personas, donde llegaron comunales, madres cuidadoras, jóvenes, deportistas, líderes religiosos, líderes políticos, porque esta, más que una iniciativa política, es una iniciativa social, donde no es un acuerdo entre partidos políticos, sino entre nosotros, los ciudadanos de a pie y el pueblo. En la segunda reunión que tuvimos, la instalamos en el salón múltiple del Sindicato de Acerías Paz del Río, y allí asistimos cerca de 200 personas. Y ya a hoy tenemos vinculadas a este comité cerca de 700 personas en este comité promotor del sí a la consulta popular, y la convocatoria sigue abierta a que nos vinculemos, a que hablemos y a que saquemos adelante este país que pues es el país de todos. Bueno, usted ayer tuvo la oportunidad de escuchar de pronto el discurso de Gustavo Petro, ¿sí? Hay algunos comentarios que dicen que amenazó a alguno de los ministros. ¿Cómo vio usted ese discurso que dio él? Bueno, pues más que amenazar, ustedes saben que el doctor Francisco Petro, Gustavo Petro, pues él es un líder político, y él lo que le gusta es pues que entren al debate, más que amenazarlos. Él siempre ha promovido la política de la vida, la política del amor, y no los está amenazando de muerte, como se hablan en diferentes emisoras, sino se les amenazó que el pueblo son los que van a ver quiénes son los que están legislando en favor del pueblo, pero más que a los ministros, lo que él les dijo, los retó fue a los congresistas que están hundiendo las reformas, que no son las reformas de Gustavo Petro.
sino son las reformas por lo cual nosotros los colombianos elegimos a este gobierno del cambio, que fueron cerca de 13 millones de colombianos que elegimos al doctor Gustavo Petro. Y como podemos ver en esta democracia representativa, elegimos el cambio de este gobierno en cabeza del doctor Francisco, perdón, no sé por qué tengo el nombre de Francisco. Bueno, él se llama Gustavo Francisco, ¿no? Sí. Petro Urrego. Entonces elegimos también a la doctora Francia Márquez, estos 13 millones de colombianos y colombianas, y como podemos ver, 8 senadores tumbaron la ley de la reforma laboral. También han tumbado, cayeron la reforma a la salud, que venía liderando la doctora Carolina Corcho, y ahora pues le correspondió liderar esta reforma a la salud al doctor Jaramillo, actual ministro de Salud. Entonces, más que amenazar, tenemos que mirar muy bien cuál es el contexto, hacia dónde va, y no creernos en esos videitos de 2 o 3 segundos donde lo que está haciendo la oposición es manipulando la opinión pública. Bueno, en este momento, como ya se sabe, pues esta consulta popular tiene un reto muy complicado a nivel del Congreso. ¿Cuál es la posición, según usted, que debe tener el gobierno pues para que el trámite se efectúe de la mejor manera y que pues esto no entre en debates que no tienen razón, y que pues se priorice el tema del trabajo y el concepto que se debe mejorar las prestaciones laborales en Colombia? ¿Cómo es este reto que se viene dentro del Congreso? Bueno, pues nadie ha dicho que es fácil gobernar, nadie ha dicho que el primer gobierno popular en la historia de Colombia, porque es el primer gobierno alternativo de izquierda, progresista, como se le pueda decir, y bueno, pues el Congreso en su mandato popular, en su mandato, no olvidemos que el Congreso es una de las 3 ramas del poder acá en Colombia, pues ellos tienen ese mes para que debatan las preguntas, las debatan de cara al pueblo, y bueno, pues ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están a favor del pueblo y quiénes están a favor de los intereses politiqueros de cada senador, pero ese va a ser el debate. Nosotros desde acá, desde Coral Radio, como líder promotor del sí a la consulta popular, pues le hacemos ese llamado a los líderes políticos, a los congresistas, a los senadores, para que tengan una sensatez y para que nos devuelvan esos derechos que fueron arrebatados en gobiernos anteriores en cabeza del neoliberalismo y en cabeza de el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo evalúa usted el concepto o el comentario que hizo el exministro Leiva? ¿El comentario respecto de que se perdió 2 días en París? ¿O cuál comentario? El de droga, el de... Todas esas cosas que lo incriminaban al presidente y que inventaban una serie de cosas, de actitudes que ha tenido el presidente. ¿Esto de pronto tiene un tinte de revanchismo político? ¿Cómo se puede interpretar esto? Claro que sí, usted sabe que la política es de oposición, de poderes y contrapoderes. No olvidemos que el exministro Leiva pues viene de las toldas del Partido Conservador, y como el presidente Gustavo Petro, pues ya sabemos que el doctor Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, él es también del Partido Conservador, y pues él dice que es el jefe de la bandola y que tiene todos los votos para hundir las reformas de Petro. Entonces, pues ahí, según mi concepto y de muchas personas que compartimos este concepto, es que el doctor Leiva lo que quiere es llamar la atención y tratar de deslegitimar el buen nombre del doctor Gustavo Petro. Pero bueno, él en sus diferentes discursos, en los consejos de ministros y alocuciones presidenciales, el doctor Gustavo Petro no le ha parado mayor atención, porque pues, es un señor que se le dio la oportunidad de estar en el gobierno del cambio, y sabemos que el doctor Leiva
pues él ha estado en todos los gobiernos en los últimos 30 años y se puede decir que él ha sido, en palabras del doctor Gustavo Petro, pues él los denomina vampiros porque ellos viven de la sangre, de los impuestos de nosotros los que contribuimos y pagamos impuestos. Y es que precisamente en este gobierno ocurrió un fenómeno bastante interesante, ¿no? Y es que al inicio de este gobierno, en el año 2022, vimos un gobierno conciliador, tuvo en su bancada de ministros a gente del Partido Conservador, del Partido Liberal, de incluso cercanos al Centro Democrático. Ahora vemos a un gobierno un poco más radical, ¿no? De pronto el presidente Petro ha entendido que no se les puede brindar toda la confianza a los diferentes sectores políticos porque empiezan a torpedear las leyes y a no tramitar o no hacer las cosas como se tienen previsto desde el gobierno. ¿Por qué se debe este fenómeno, este cambio que hemos visto en el desarrollo del gobierno del presidente Petro? Bueno, pues como estamos hablando acá de asuntos políticos, pues es poderes y contrapoderes. El presidente en ese acuerdo nacional, en ese pacto nacional, si miramos cómo fue que nació la candidatura del actual presidente Gustavo Petro, fue con alianzas, en un frente amplio, donde pues él arrancó con su pacto histórico, con el pacto histórico, donde el pacto histórico no es un acuerdo de fuerzas políticas, sino fuerzas populares, indígenas, etcétera. Pues él hizo el llamado a las diferentes fuerzas políticas, como lo fue el doctor Leiva del Partido Conservador. Allí también hay personas del partido de la U, también allí tuvo a personas y tiene aún a personas como ministros del Partido Verde. También podemos ver el exministro de Salud, se me da el nombre, el doctor Gaviria, donde lo nombró como ministro de Educación, pero él se dedicó, fue a criticar la reforma a la salud. Se le olvidaba se le olvidó que él era ministro de Educación y no ministro de Salud. Entonces, más que la palabra que menciona de que se radicalizó el gobierno, no, él ya empezó a gobernar con las personas que lo ayudaron a llegar al poder, quienes lo eligieron, y está pues gobernando con sus aliados y no con los enemigos políticos, porque usted sabe que al interior, en cualquier organización, siempre va a haber oposición, y en una democracia pues eso es sano, pero ya más que en campaña electoral hay que dedicarnos a gobernar y a sacar adelante las propuestas por las cuales el doctor Gustavo Petro salió elegido, como la reforma a la salud, la reforma agraria, la restitución de tierras, la paz total. Y bueno, algunos no le creen mucho a la paz total, pero nosotros sí seguimos convencidos de que un gobierno o un país en paz pues es más próspero, pero no podemos decir que solo con la firma del contradictor o de las otras partes, firmando un documento como lo que pasó con el acuerdo con las FARC, donde firmaron ese acuerdo de paz, pero se firmó ese documento y el gobierno Duque, ahí sí como dijo el exministro Hoyos, Londoño Hoyos, dijo pues vamos a hacer trizas el acuerdo de paz, y lo hicieron, lo lograron, y en el gobierno de Iván Duque pues se les olvidó que había que gobernar para la paz, no le cumplieron a los campesinos, no le cumplieron a las FARC en todos estos acuerdos de restitución de tierras, la soberanía, la salud, y bueno, y tantas cosas que podemos ir hablando un poco más adelante. Bueno, señor Jorge, en esta última etapa del gobierno hay una figura preponderante que causa polémica dentro del gobierno nacional y es el señor Armando Benedetti. ¿Cómo cree usted que es el papel que él tiene en el gobierno y si le ha traído pues cosas buenas? ¿Qué ventajas tiene la presencia de Armando Benedetti en el gobierno? Bueno, han salido diferentes versiones y han salido versiones negativas, sabemos de dónde vienen, que es de la oposición, y bueno, pues ellos han venido diciendo que Armando Benedetti es un politiquero más,
pero el ministro Armando Benedetti pues ha ayudado, él estuvo de frente con el acuerdo de paz, estuvo también de frente en la campaña para que el doctor Gustavo Petro llegara a la presidencia. Y bueno, esta revista que siempre habla mal y deslegitima a este gobierno, la revista Semana, pues no hace sino estar diciendo que él no está haciendo bien su trabajo en el gobierno del cambio y está deslegitimando a todos los ministros, los deslegitima. Ejemplo, a la doctora Carolina Corcho, nomás decían, le hicieron pasar la carta de renuncia porque decían que con ella no se podía dialogar, que no cumplía los acuerdos y renunció por presiones políticas, presiones del Congreso de la República, renunció, pidieron la cabeza de la ministra Carolina Corcho, ella renunció, salió y podemos ver que no ha pasado la reforma a la salud. Entonces, podemos ver ahí que no es una persona, sino son los intereses de estos congresistas. Entonces, nosotros confiamos en la forma de hacer política del doctor Armando Benedetti, hoy es el ministro del Interior y está de frente con la consulta popular. ¿Qué repercusiones puede tener el problema que tiene Laura Sarabia con Benedetti? Bueno, son problemas personales, pero ustedes saben que los problemas personales se hacen públicos, o mejor, los problemas privados se vuelven públicos. Ellos tienen diferencias personales. La doctora Laura Sarabia fue la secretaria privada del doctor Armando Benedetti, fue también una unidad de trabajo legislativo cuando él estaba en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces se filtraron una serie de audios que pues eso no viene de pronto a las formas de gobernar, sino son sencillamente pues conflictos internos entre ellos dos, como dos seres humanos, quien no tiene problemas o diferencias personales. Pero bueno, para deslegitimar a este gobierno, pues dicen que es que ya están negociando puestos, están negociando cargos, pero pues esa es mi opinión respecto a la pregunta. Fernando. Sí, porque realmente en los medios de comunicación se dieron ayer, casualmente, donde salían en todos los noticieros lo que iba a hacer Laura Sarabia, iba a entablar una demanda, algo así. No, y gastaron muchas horas de opinión, de comentarios con respecto a algo que de pronto, pues para lo que está tramitando el gobierno resulta siendo irrelevante, ¿no? Exacto. O sea, quieren distraer a la opinión pública, quieren deslegitimar, porque como ya estamos en espacios de pre-campaña o campaña, porque ya se vienen las consultas internas en los partidos políticos para definir quién va a ser el próximo presidente de la República, quién va a ser el próximo o próxima vicepresidenta. Entonces están, ahí sí como dice el presidente Gustavo Petro, pues están como asustados y pues ellos están generando una política de odio, una política de resentimiento, y están diciendo que cualquiera que piense diferente o cualquiera que esté con este gobierno, pues ya lo están deslegitimando, como lo que nos decían hace 3 años, que Colombia no tendrá elecciones otra vez, que se iba a volver una dictadura, nos vamos a volver como Venezuela, Petro va a expropiar, el dólar subirá a 7.000 pesos, Petro va a cerrar el Congreso, este gobierno no quiere a los militares, nadie quiere visitar a Colombia, a la campaña entró dinero ilegal. Bueno, todas esas mantos de dudas y mentiras que están dando el sector de la oposición, pero no están atacando o haciendo política desde el argumento, desde el debate, sino están pues atacando al gobierno con mentiras y con falsos relatos a través de los medios de comunicación. Bueno, Jorge, ¿tiene algo más que agregar? Estamos ya próximos a empezar el programa Salsa con Estilo, al estilo Jorge Martínez. Bueno, pues a mí sí me gustaría hacerle de pronto una pregunta para una respuesta corta. ¿Cómo ve el papel de los medios de comunicación y cómo deberían actuar? Bueno, pues los medios de comunicación son una fuerza impresionante. Ellos se puede catalogar como el cuarto poder acá en Colombia o en todo el mundo.
y pues tienen que ejercer ese contrapoder de una forma, pues una forma neutral, pero ya sabemos que los canales, los que están como RCN, Caracol, Semana, pues toman posturas políticas en contra del gobierno nacional, en contra del presidente y de la vicepresidenta. Entonces están tomando ya una postura muy de derecha y no están siendo ecuánimes ni están siendo justos en sus opiniones y en su forma de comunicarle a la opinión pública. Bueno, ¿tiene algo más que agregar? Bueno, pues invitarles a la audiencia a que retomen la lectura de todos nuestros derechos, que volvamos a leer la Constitución Política de Colombia, que también que entre al debate estas 12 preguntas de la consulta popular. Y bueno, pues acá estamos los jóvenes también tratando de decirle a las personas adultas, a las personas mayores, que no hay que votar con odio, no hay que votar con resentimiento y que estemos bien informados, porque pues nosotros tenemos las calles, salimos a protestar porque es un derecho legítimo, también tenemos las redes sociales, pero los cambios estructurales y los cambios políticos necesarios en este país se hacen en las urnas. Este domingo, pues aprovecho el espacio para decir, en Duitama pues van a haber elecciones atípicas y los cambios reales se hacen en las urnas. Tenemos ese derecho político de elegir y ser elegidos, entonces a que votemos con esperanza, votemos sin miedo y no creamos tantas mentiras que están en la opinión pública, porque ya hay empresas estructuradas para hacer esos relatos y crear esas mentiras alrededor de todo lo que piense diferente, o todos los que estén con el gobierno alternativo de Gustavo Petro, pues quieren deslegitimarlo. Entonces, desde acá les doy ese mensaje de esperanza y ese mensaje que sí se puede cambiar, que podemos soñar en un país mejor por medio de esta consulta popular. Los invito a que la debatan estas preguntas, a que seamos sujetos políticos activos, sin macartizar o sin estigmatizar la palabra política, porque si uno ve pasar a un político por la calle, pues ya está estigmatizándolo, o ya tienen el sinónimo de ladrón, de pillo, de todo lo negativo que hay. Entonces, para que participemos con nuestros derechos políticos, nuevamente agradecerle a Colar Radio y acá a los periodistas, a ustedes como periodistas, y animarlos y a incentivarlos a que sigan con esta gran tarea que es comunicar y prestar los espacios para que las voces diversas pues estén, y no solo entrevistar a los padres de la patria o grandes líderes de políticos, sino también es bueno entrevistar a la gente de a pie, cuál es su opinión y cuáles son sus formas de pensar. Nuevamente gracias y qué bueno haber estado acá. Bueno, le agradecemos a Jorge Ángel, y usted sabe que los micrófonos están abiertos y nosotros realmente no tenemos ningún compromiso político con nadie, simplemente le damos paso a todas las partes políticas y aquí que debatan y comenten cada uno de sus temas con respecto a su partido político. Le doy las gracias a Jorge Ángel, esperamos en una próxima ocasión volverlo a invitar en un programa de acá de Colar Radio. Vamos a continuación con el programa Salsa con Estilo, al estilo Jorge Martínez Rojas, y después Solo Deportes. Colar Radio, tu radio, música, información y variedad. Colar Radio, tu radio. ¿Buscas la mejor asesoría en tecnología? Cuenta con nosotros. Somos Tecniplazas. Tenemos los mejores dispositivos para tu hogar o negocio. Antenas TDT, decodificadores, TV bots, accesorios para tu computador, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Domicilios gratis en Sogamoso. Recuerda, somos Tecniplazas. Oficina virtual 321-784-3169.
Apoya el emprendimiento sogamoseño. ACS Salud, la primera